¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Estoy muy contento de estar aquí otra vez con ustedes, compartiendo como siempre las enseñanzas de sabiduría universal. Las personas que nos van a ver por primera vez, les invitamos a este curso. Son 50 temas sobre el despertar de la conciencia. Compartimos los conocimientos y los conceptos precisos para que entendamos lo que significa hacer un trabajo espiritual, ya que en el internet existe mucho mercado espiritual y a veces obtenemos muchísimos conceptos que creemos que nos acercan a la espiritualidad, cuando en realidad solamente nos alejan y nos confunden. Por eso siempre es bien importante tener fuentes dignas sobre los conceptos del despertar de la conciencia. Y aquí somos un espacio de conocimiento digno. Y ustedes lo van a poder comprobar conforme vamos avanzando con los temas y con la explicación de los conceptos que aquí manejamos para el trabajo interior. Mi nombre es Víctor Guzmán González, estoy a su servicio. Cualquier pregunta, cualquier duda, inquietud, adelante, que la comenten, ¿sí? Que envíen inbox o que la comenten mientras se va pasando esta conferencia y vamos a responder todas sus inquietudes. El tema del día de hoy es bien importante. Se llama fanatismo y mitomanía. Y antes de empezar con el estudio de este tema, quiero mencionar que de ninguna manera intentamos criticar a ninguna persona o algún movimiento o ideología que se pueda utilizar a lo largo de esta conferencia para ejemplificar algunos comportamientos humanos egoístas que es preciso observar, estudiar y corregir. Repito, de ninguna manera estamos intentando desprestigiar, ridiculizar o agredir ninguno de los movimientos sociales, políticos, etcétera, que podamos utilizar en este conocimiento como ejemplo para poder estudiar las conductas fanáticas que desarrollamos los seres humanos en relación a estas cosas. Solamente comentamos como objeto de estudio. En estos conocimientos no tenemos ninguna posición social. No pertenecemos a ningún tipo de ideología política, social o religiosa en particular. No somos ni de derecha, ni de izquierda, ni de arriba, ni de abajo, ni de ningún lado. Así que, hablando de esto, vamos a dar inicio, ¿sí? Comentando de que nunca pretendemos ofender a ninguna persona, sino de estudiarnos a nosotros mismos tal y cual somos, aunque a veces duela, ¿no? Lo digo porque vamos a estudiar el fanatismo, ¿sí? Y a veces nos sale el yo fanático cuando ejemplificamos cosas que a veces pues nos molestan, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de este estudio, no? Primer objetivo es estudiar qué es el fanatismo y la mitomanía. El segundo es estudiar cómo se manifiesta el yo fanático y el yo mitómano en uno mismo. Conocer cuáles son las conductas más características del fanático y del mitómano y poder conocer cómo trabajar estos defectos en nuestra vida personal. Recordemos que a los defectos psicológicos en estos estudios le llamamos los yoes. Hoy vamos a estudiar el yo fanático. ¿Por qué yoes? Porque los defectos psicológicos se manifiestan en nuestra mente a través del pensamiento en primera persona, a través de un nombre que llamamos yo.
Si yo estoy molesto, ese es el defecto de la ira. Yo tengo mucho miedo, ese es el defecto del temor, pero se manifiesta en primera persona cuando se activan en nuestra psicología. Por eso le llamamos los yoes, porque es más fácil detectarlos a través del sentido de la autoobservación en las diferentes circunstancias de nuestra vida. ¿Sí? Entonces vamos a hablar del fanatismo. ¿Qué es el fanatismo? Decimos que el fanatismo es una condición humana que surge cuando nos obsesionamos con alguna creencia, religión, ideología social, partido político, etc. ¿Sí? Cuando nos obsesionamos con algo, desarrollamos conductas fanáticas, conductas que podemos descubrir a través de diferentes síntomas que aquí vamos a estudiar, cómo podemos detectar la gripe a través de diferentes síntomas. ¿Sí? Que una persona tiene tos, escurrimiento nasal, ¿sí? Flemas, entonces podemos diagnosticar, ¿no? que tenemos gripa o que una persona tiene gripa. De la misma manera, el fanatismo cumple con ciertos síntomas donde al estudiar los síntomas podemos determinar en qué momento y de qué forma estamos siendo fanáticos en la vida. ¿Sí? Esto es muy importante porque el yo fanático se activa cuando entramos en algún conocimiento de estudio esotérico. Rosacruz, teosofía, gnosis, metafísica, martinismo, espiritismo, cualquier tipo de ideología esotérica, masonería, que es la más popular, cristianismo, etc. Cuando entramos a un conocimiento esotérico y nos gusta, entonces tendemos a desarrollar el fanatismo y nos perdemos en él. Y nos convertimos en uno más del montón. El fanatismo es el gran obstáculo de los estudios esotéricos. ¿Sí? Porque si somos muchos en los estudios esotéricos, pocos somos verdaderamente sabios. Esto se da porque la mayoría de nosotros caemos en el fanatismo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros recibimos un conocimiento esotérico, se abren dos caminos. El camino del revolucionario, que es 100% práctico, y el camino del fanático, que no es práctico, que solamente memoriza conceptos y que cree que por memorizar conceptos ya está salvado, ya es un maestro de sabiduría, pero esto no es así. Entonces, vamos a empezar el estudio del fanatismo. Bienvenidos sean todos ustedes. A lo mejor consideramos que nosotros no somos fanáticos porque a lo mejor no pertenecemos a ninguna congregación, ¿sí? A ninguna religión. Pero el fanatismo, aunque se ve más en la religión, que lo vamos a estudiar al final, no es algo exclusivo de la religión, es algo exclusivo de cualquier ideología social. Si es algo que tenemos que entender claro, por eso lo pongo en mayúsculas, no en mayúsculas, sino una letra más grande y con estas comillas. El fanatismo no es algo único de las religiones. Encontramos fanatismo en la política, encontramos fanatismo en el fútbol, encontramos el fanatismo en la música, etcétera, ¿sí? Y todo fanatismo siempre es sueño de conciencia y es una manera en la cual manifestamos toda clase de egoísmos que nos hacen sufrir a nosotros y que hacen sufrir a los demás, que generan malas relaciones y muchísimos problemas en nuestra existencia, ¿sí? Entonces decimos, ¿cuál es un síntoma del fanatismo? Un síntoma es la intolerancia. Cuando nos obsesionamos con algo
con algún partido político, por ejemplo, somos intolerantes con los puntos de vista o con las personas que simpatizan con otros partidos políticos. Entonces, una característica principal del fanatismo es la crítica constante a las ideologías opuestas. En este caso, ideologías políticas pudiera ser un ejemplo, ¿sí? Entonces, si una persona apoya un partido político que está en su derecho y en su libertad de apoyar al partido político que quiera, pero que critica constantemente los demás partidos políticos y que llama ignorantes a las personas que apoyan otros partidos políticos, entonces estamos desarrollando conductas del fanatismo. Cuando nos sentimos mal porque otras personas pertenecen a otros partidos políticos, estamos en la posición del fanático. Cuando nos identificamos con algún género musical, por ejemplo, con la música rock, y entonces criticamos constantemente a otras personas que desarrollaron gustos diferentes hacia la música, que les gusta la música ranchera, que les gusta la música cumbia, que les gusta el reggaetón, ¿sí? Empezamos a criticar esos géneros porque no solamente no nos gustan, sino que estamos obsesionados con el rock y creemos que el rock es el único género que el mundo debería de escuchar. Así somos fanáticos a tal grado que inclusive pudieran haber actos de violencia en las calles contra la gente que escucha esta música. Y se han dado muchos casos en donde, por ejemplo, los punk, que son grupos de personas que están, digamos que les gustan una ideología de música y de vida, agredieron antiguamente a otros grupos que llamaban los emos, ¿sí? Y los agredieron físicamente porque los detestaban, porque esa filosofía emo o esa moda emo era diferente a la moda punk de tiempos anteriores. La podemos encontrar en nuestra vida personal, cuando estamos en una fiesta y solamente queremos poner nuestra música en esta fiesta. Y cuando otra persona pone otro género musical, entonces agredimos a esa persona y le quitamos su música. Entonces ahí estamos teniendo conducta del fanático. Fíjense cómo el fanatismo está en nuestra vida personal. Si el fanático puede entrar en conductas bastante agresivas, violentas, contra sí mismo, contra los demás. Pongamos un ejemplo. Imaginemos que una niña de 15 años, jovencita, pudiera ser fanática, por ejemplo, de Justin Bieber. Y supongamos que Justin Bieber va a dar un concierto en su ciudad dentro de 15 días. Entonces la niña, muy emocionada, va con los papás a pedirles permiso para ir a ese concierto de su ídolo, ¿sí? Porque el fanático tiene ídolos, ¿no? Parte de su sueño y conciencia. Entonces, digamos que los papás le dicen a la hija de que por el momento no hay recursos económicos para comprarle ese boleto y para llevar al concierto. El fanatismo de la niña para ver a Justin Bieber pudieran hacer que la niña, por ejemplo, se prostituya de alguna manera para conseguir el dinero, ir por su propia cuenta, o inclusive caer en una depresión o hasta en un intento de suicidio por no poder ir al concierto. Es decir, si no voy al concierto, entonces ya no quiero vivir. Entonces ahí está el sueño de conciencia del fanático, ¿sí?
que no puede concebir la realidad de las cosas si no es a partir de sus idolatrías, ¿no es cierto? Entonces, la niña ya no quiere vivir si no puede ir al concierto, o está dispuesta a prostituirse para conseguir que la lleven al concierto por algún hombre X que ni siquiera le gusta, que ni siquiera le agrada, pero puede hacerle amistad, le puede tirar la onda al hombre, ¿sí? Con tal de que el hombre la lleve al concierto, y ahí hay un grado ya de prostitución. Entonces empezamos a tener conductas egoístas, empezamos a utilizar a la gente, o nos deprimimos porque no podemos acceder a algo que no es fundamental para nuestra existencia. Ahí está el fanatismo, ¿sí me explico? Entonces, un síntoma es la intolerancia contra la gente que nos impide ir al concierto, como el caso de la niña, que pudiera odiar para siempre a sus padres porque no la llevan al concierto, o tolerancia con otras personas porque les gustan otros géneros musicales o porque les gustan otros partidos políticos. Tenemos que entender que la gente tiene derecho a apoyar el partido político que quieran, que consideren correcto o mejor para ellos. Están en su derecho. Si fulanito le gusta tal partido político o tal candidato, está en su derecho de apoyarlo. No somos nosotros ningún juez para decir que fulanito es ignorante, hipócrita, no sabe lo que hace, ¿sí? Es un estúpido o cosas así por el estilo. No somos jueces de las conductas de los demás. Además, tenemos que respetar el libre albedrío para que los demás elijan lo que quieran hacer con sus vidas. Entonces, cuando criticamos a otras personas porque apoyan otros partidos políticos diferentes a los nuestros, estamos cayendo en fanatismo. El mismo fanatismo que a veces criticamos en la religión, los tenemos nosotros también en el mismo grado y a veces peor, pero en la política, y ni cuenta nos damos. Este es el sueño de conciencia que vivimos, y a lo mejor ustedes van a querer etiquetar a algunos amigos que bien pudieran darles el saco, pero pues eso ya es cuestión de cada quien, ¿no? Encontramos el fanatismo de muchas maneras, ¿sí? Otro síntoma es la fantasía, ¿sí? No podemos ver la realidad tal y como son, sino que el fanatismo genera una fantasía en donde vemos a las personas que idolatramos como no son en realidad. Voy a poner un ejemplo simple. La mamá, aquí tenemos una señora muy popular, a lo mejor muchos de ustedes la conocen. La mamá pudiera ser fanática de la hija. Entonces, la mamá puede pensar que su hija es la mejor estudiante, la mejor cantante, la que mejor se porta, la que mejor calificaciones tiene, la más buena, la más inteligente, la más talentosa. Entonces, ¿qué es lo que pasa si una maestra le dice un día a la mamá: señora, fíjese que su hija últimamente anda coqueteando con los hombres como no debería de ser, ¿sí? Dándole el aviso a la mamá como pudiera ser la función de un maestro. Entonces la mamá fanática se molesta con la maestra y se va en contra de la maestra. ¿Y usted cómo se atreve a decir esto de mi hija? Yo conozco a mi hija perfectamente. Ella nunca y jamás haría algo de eso que usted me está diciendo. Seguramente son los muchachitos quienes le están haciendo esto a mi mujer, a mi hija, y usted está hablando mal de ella. Entonces, la mamá nunca va a aceptar que su hija pudiera estar cometiendo una falta, ¿sí? O si se le dice,
Si hay un concurso, por ejemplo, de belleza, como estas que se dan a veces en las escuelas, y la hija de esta mujer, de esta señora, participa, entonces para la mamá, su hija es la más bella, la más talentosa y la que debe de ganar el concurso, ¿sí? Y no ve la realidad de las cosas, que entre las diferentes niñas que concursan, a lo mejor pudieran ver otras niñas con mayor inteligencia, con vestidos más elegantes, que simpatizan más con la gente del público, que hablan mejor, más bonito, que son más bonitas físicamente, que cantan, que bailan mejor, ¿sí? Y que pudieran ganar el premio. Entonces, cuando el jurado pudiera dar el premio a otra niña que no sea la hija de esta señora que vemos en la imagen, entonces la madre se levanta en contra de los jueces, gritando, insultando, diciendo que es injusto, que su hija es la mejor, que esto es un fraude, y no se sale de su fantasía de que su hija es la mejor del mundo, y no puede ver la realidad de que su hija también tiene egos, y de que también comete errores, y que al entrar en la adolescencia, a lo mejor ya fuma, a lo mejor ya toma, a lo mejor ya tiene novias escondidas de la mamá, ¿sí? Y la mamá no puede aceptar eso, niega la realidad, porque vive la fantasía de que su hija es la mejor mujer del mundo, producto de su fanatismo. Esto se puede dar en cualquier familia, ¿sí me explico? Podemos encontrar el fanatismo en la escuela, otro ejemplo, que a veces se dan en las escuelas, de que se elige un estudiante para que sea el representante de la sociedad estudiantil. Entonces se inscriben varios estudiantes para participar como en una campaña estudiantil, ¿sí? Para ver quién gana la presidencia estudiantil. Y a veces se empiezan a formar estos grupos que van apoyando a cada representante de la campaña estudiantil. Y hay personas que se pueden fanatizar con el representante estudiantil de una escuela, que pueden agarrarse a golpes o insultos con otras personas porque no aceptan a este personaje estudiantil como posible presidente. Y así como sucede con los adultos en la política y con los partidos políticos, surge exactamente lo mismo a una escala menor dentro de una secundaria o una prepa o una universidad, donde inclusive en algunas, por ejemplo, universidades se manejan también urnas para escoger al presidente estudiantil, y a veces en esas urnas también pueden haber fraudes y se roban urnas y se agarran a golpes, cosas que pasan también en campañas políticas a escala nacional. Para que vean que el fanatismo está también en los jóvenes y de muchas maneras, ¿sí? Y están también en nosotros. Entonces, otro síntoma es la fantasía, no aceptar que a lo mejor el político, el presidente estudiantil, el grupo de rock que más nos gusta, no es el mejor. Existen otras opciones que también son muy buenas, ¿sí? Y te dicen que que el político que tú apoyas ya tiene escándalos de corrupción donde existen pruebas que denuncian esa corrupción. ¿Y qué es lo que hace la persona fanatizada con esa figurilla política? Lo niega. No quiere ver la verdad. Que a lo mejor ese político sí tiene escándalos de abusos sexuales, trata de personas, pactos con el narco, desvío de fondos y todas estas cosas que vemos siempre en la política. No lo quiere ver la persona, no lo acepta, vive su fantasía de que ese partido político es el partido que necesita la nación para que la nación se convierta algo así como en el Edén,
sí, que existe en los textos bíblicos, donde ya va a haber paz y dinero para todo el mundo, donde ya no va a existir la violencia y la pobreza. Sabemos que eso es parte de la fantasía de las personas, producto del fanatismo. Y repito, no estoy tratando de ofender a ninguna persona, estamos estudiando el fanatismo, ¿sí? Y disculpen si mi vocabulario es un poquito agresivo, pero pues tratamos de que nuestros estudios sean un poquito serios, pero siempre sin tratar de ofender a ninguna persona. Por eso no pongo ejemplos de partidos políticos, no nombré nombres, ¿no?, de partidos políticos, sino hablo de la política en general. Y siempre que haya una ideología social, cualquiera que fuere, aquí pongo dos ideologías sociales que tienen mucho peso en la actualidad para tratar de aterrizar nuestros estudios en casos que sean reales y que puedan ser evidenciables para todos. Entonces hablo, por ejemplo, del grupo LGTB y hablo, por ejemplo, del grupo feminista, ¿sí? Ahorita se está levantando un grupo ideológico que se llama Life Black Matters, ¿sí?, que estamos viendo mucho en Estados Unidos o algo así por el estilo, ¿no? Entonces, son solamente ejemplos que estoy poniendo de grupos sociales que existen hoy en esta actualidad con mucho poder y peso. Siempre que haya una ideología social, cualquiera que fuera, estoy poniendo a estas como ejemplo, pero cualquiera que fuera, siempre va a haber fanatismo. El fanatismo no es de ninguna ideología social, el fanatismo es de las personas que no están trabajando sobre su conciencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el fanatismo? ¿Cuál es otro síntoma? Otro síntoma es la contradicción con sus ideales. Sí, siempre que hay fanatismo en una ideología social, contradice los ideales fundamentales en los cuales se apoya esa ideología social. Entonces, si hablamos, por ejemplo, del lobby LGTB, pueden tener unos ideales con los cuales muchísimas personas pudiéramos estar de acuerdo, ¿sí? Ideales que dicen, bueno, hay que aprender a respetar a las personas diferentemente de su orientación sexual. ¿Sí? No podemos tratar mal a una persona solamente por su orientación sexual. Como antiguamente, a lo mejor los homosexuales eran esclavizados, maltratados, burlados, discriminados. Entonces, el lobby LGTB, en algún principio fundamental de la ideología, busca simplemente el respeto a las personas que tienen otra orientación sexual, que pudiera ser algo muy bueno para nuestra sociedad, con la cual muchos pudiéramos estar de acuerdo, ¿sí? Que no se vale que, por ejemplo, en el Oriente, por cuestiones religiosas, a las personas que son homosexuales, por el hecho de ser homosexuales, se les asesina o se les encarcela. Entonces muchos pensamos, no es justo, no nos parece justo que una persona por ser homosexual tenga que ir a la cárcel solamente por serlo, que ser homosexual sea un delito, ¿sí? Entonces, cuando vemos estos grupos que tienen estas ideologías como principio, decimos, tienen buenos fundamentos, ¿sí? Creo que todas las personas merecemos respeto sin importar nuestra religión, nuestra orientación sexual, nuestros gustos personales, ¿sí? De moda, de música, de arte, de cine, nuestra raza, nuestro estatus social, nuestra educación, no importa. Todos merecemos respeto, afecto y apoyo de alguna manera. Y en esto tal vez muchos podamos apoyar
lo que es el lobby LGTB, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que pasa? Es una opinión que va en relación al estudio, que muchas personas y sobre todo dirigentes, no todas, pero sí algunas, dirigentes del movimiento LGTB, se obsesionan, se fanatizan, ¿sí? Con la idea, ¿sí?, del lobby LGTB, que entonces empiezan a agredir de manera verbal o de manera física a las personas que a lo mejor no simpatizan con el lobby LGTB. Entonces caen en la contradicción de los ideales, porque están pidiendo respeto, pero a su vez no lo están dando. Y entonces critican y agreden a las personas que, por ejemplo, pertenecen a las religiones. Quieren que las religiones les den respeto, pero no respetan a las religiones. Y empiezan a agredir a las personas que tienen una fe, sobre todo cristiana, ¿sí? Cuando el cristianismo es la religión que más ha respetado la homosexualidad, diferente a otras religiones que han sido muy agresivas con la homosexualidad, ¿sí? Los cristianos son los que más respetan a los homosexuales. A veces algunos homosexuales identificados con el lobby LGTB de manera fanática agreden a los cristianos, ¿sí? Si quiere respeto, ¿sí?, hay que dar lo que queremos recibir. Eso decía el Maestro Jesús: tratar a los demás como te guste ser tratado. ¿Quieres que te respeten? Hay que aprender a respetar a otros. Y a veces se cae en este error, caemos en la contradicción de los ideales. ¿Por qué? Por el fanatismo. Ojo, no estoy generalizando, ni estoy criticando al lobby LGTB, sino que estoy haciendo mención de cómo el fanatismo en el ser humano se expresa en cualquier ideología, como por ejemplo en el lobby LGTB, en algunas personas, ¿no? Entonces ya hay personas que están queriendo que se establezcan leyes para meter a prisión a las personas que no quieran vivir con los ideales que el LGTB está tratando de establecer en la sociedad. Entonces, tratar de meter en prisión a otras personas que piensen diferente a nosotros es agredir el libre albedrío y es parte del fanatismo, esa agresión. Lo encontramos también en el grupo feminista, ¿sí? El grupo feminista también tiene buenos principios en donde se pide respeto a la mujer, ¿sí? Que sí es cierto, hay que aprender a respetar a la mujer, darle su lugar, que la mujer pueda tomar sus propias decisiones acerca de lo que quiere en la vida, que no se vea a la mujer como un objeto sexual, sino como un ser humano que a veces necesita de apoyo, de afecto, de paciencia, etc. Entonces, cuando hablamos del feminismo desde un punto de vista en donde la mujer merece el respeto y las mismas oportunidades del hombre, entonces muchos podemos estar a favor del feminismo, ¿sí? Pero algunas mujeres feministas se obsesionan con el hecho de ser mujeres y empiezan a agredir a los hombres solamente por el hecho de ser hombres, o crean manifestaciones violentas en donde destruyen la propiedad pública y privada. Y volvemos a lo mismo, según los principios espirituales del Buda, del Maestro Jesús, el principio fundamental de la espiritualidad, la máxima iniciática de la espiritualidad es tratar a los demás como te gustaría que te traten a ti. Si te gustaría que te respeten, que respeten tus bienes, que respeten tus negocios, que respeten tus cosas, que respeten tu integridad,
tiene uno que respetar la integridad y los bienes de otras personas, ¿sí? Entonces, a veces caemos en la agresión, en la violencia, en la crítica, ¿sí? En donde agredimos a las personas que no están de acuerdo con las ideologías que el feminismo propone. Entonces aquí vemos a una imagen que dice: Virgen María aborta a Cristo y haces feminista. Y ponen que Jesús es un macho. Esto es completamente fanatismo, porque están llevando su ideología a un extremismo. No la están promoviendo con respeto, sino que la están metiendo con agresión, ¿sí? Faltándole al respeto a las personas que creen en una religión cristiana, católica, etc. Se fundamenta en la ignorancia, porque dicen que Jesús es machista, ¿sí? Cuando sus enseñanzas del Maestro Jesús, quien las haya estudiado, sabrán que están llenas de amor. Recordemos que el Maestro Jesús defendió a una mujer que iba a ser apedreada, ¿sí? Una mujer que había caído en adulterio y que iba a ser apedreada por los fariseos y los escribas. Y el Maestro Jesús le dijo a esas personas: quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y nadie la tiró, todos se fueron. Y Jesús se levantó, se acercó a la mujer y le dijo: mujer, ¿dónde están estos que te condenaban? Párate, vete a tu casa y no vuelvas a pecar. ¿Y dónde está el machismo de Jesús ahí? ¿Cómo va a ser? Sí, entonces vemos en este tipo de cosas el extremismo, donde se pierden los ideales principales del movimiento feminista, que hacen que muchas mujeres ya no se sientan representadas por estos grupos, al igual como hay muchos homosexuales donde ya no se sienten identificados por estos grupos, porque se corrompen de fanatismo y de violencia, a tal grado en donde si un homosexual, porque hay casos que ya vi, no es parte del lobby LGTB, el mismo lobby LGTB agrede a ese homosexual. Y han habido homosexuales que denuncian que son agredidos por el lobby LGTB porque no apoyan al lobby. Entonces, hay una contradicción en los ideales. No se supone que están para defender la integridad de una persona homosexual. Lo mismo pasa con el feminismo, en donde se critica demasiado a la mujer que no apoya el feminismo, ¿sí? Considerándola una mujer machista, una mujer hétera, donde a veces en algunos grafitis hasta muerte se les ha pedido, muerte al machismo y a las héteras. Entonces quieren agredir a las mujeres porque no apoyan el feminismo. Pues no se supone que el feminismo está para defender la integridad de toda mujer. Cuando se corrompen, entonces uno se da cuenta que el lobby LGTB solamente defienden a los homosexuales que apoyan el lobby, y que el feminismo defiende solamente a las personas que apoyan a la mujer, ¿sí? Del feminismo, o sea, apoyan a la mujer feminista, no apoyan a la mujer que no se siente protegida o representada por el feminismo. Y lo mismo está pasando con estos grupos de Black Lives Matter en Estados Unidos, donde inclusive agreden a una persona simplemente por ser blanca. O a veces agreden hasta otros negros porque no se sienten identificados por esos grupos ideológicos. Entonces hay más caos, hay más violencia, hay más sufrimiento cuando se supone que los movimientos están
para alterar, para subir la paz, el respeto entre todos. Se pierden los ideales y se cree que se tiene la única verdad. ¿No es cierto? El fanatismo lo encontramos de muchas otras formas, porque no estamos hablando solamente de los movimientos ideológicos, no es una crítica, es un estudio, y no solamente está enfocado a esto, sino también a otras cosas. Podemos encontrar, por ejemplo, al padre que a lo mejor está fanatizado con su profesión y que es un doctor de mucho prestigio, de mucho dinero, y que al estar fanatizado con la profesión obliga e incita a su hijo a que también estudie medicina. Y si el hijo quiere estudiar arte, y si el hijo quiere estudiar música, y si el hijo quiere estudiar otra cosa, entonces el papá le quita gastadas al niño, le quita atención, le quita agradecimiento, le quita apoyos económicos, ¿sí? Obligando a que la persona estudie medicina. No respeta que su hijo haga su propia vida estudiando lo que mejor prefiere. Quiere el padre escoger la profesión del hijo. Ahí hay fanatismo, intolerancia, ¿sí? En contradicción contra los ideales de un padre, que es siempre apoyar al hijo en lo que el hijo decide para su vida, ¿no es así? Y encontramos uno de los más grandes fanatismos que todos necesitamos trabajar, es el fanatismo con la razón. Creemos que tenemos la razón en las cosas de la vida y estamos fanatizados con esa razón que queremos tener, y esta razón con la cual estamos fanatizados genera discusiones con nuestros seres queridos, amigos y familiares. Entonces puede haber, por ejemplo, fanatismo en una relación de pareja, en la manera en cómo se debe de gastar el dinero, por ejemplo. Entonces la mujer cree que el dinero se debe de gastar de esta forma y el hombre cree que el dinero se debe de gastar de otra forma. Y cada quien, obsesionado con su punto de vista de cómo se debe de gastar el dinero, agrede a la pareja, llamándole ignorante y tratándola de someterla a su condición, ridiculizando su punto de vista. Entonces, por supuesto que ahí hay fanatismo y se generan toda clase de pleitos. Una persona, si no tiene fanatismo, escúchenlo bien, si una persona no tiene fanatismo, no discute con absolutamente nadie. Yo pienso esto, tú piensas otra cosa, está bien, tienes derecho a pensar diferente, tienes derecho a tener tu punto de vista y ya está, no hay por qué discutir. Pero cuando tenemos fanatismo, tenemos ese deseo emocional de le voy a decir, le voy a callar, le voy a demostrar que es un ignorante y le voy a demostrar que yo tengo la razón. Ese es el yo fanático que tenemos que trabajar. Por ejemplo, en los temas del coronavirus, hay mucha gente que en las redes sociales se anda peleando, discutiendo para ver quién tiene la razón en el coronavirus. Si el coronavirus existe o no existe, si existe la pandemia o nos están mintiendo, si la gente se está muriendo de coronavirus o se está muriendo de otras cosas, si se debe de usar cubrebocas o no se debe de usar cubrebocas. Entonces, cada persona tiene su punto de vista y eso es respetable. Pero en las redes sociales se empiezan a agredir. Esta agresión es producto del fanatismo. Nos peleamos con los amigos, con la pareja, porque nos fanatizamos con nuestros puntos de vista y queremos imponerle nuestros puntos de vista a los demás. ¿Sí? Otro síntoma del fanatismo es querer discutir, amar debatir, ¿sí? Y tratar de ridiculizar al prójimo por tener un punto de vista diferente. Las discusiones siempre se dan por fanatismo. Conclusión, siempre que algo nos moleste hay fanatismo, siempre, ¿sí? Si yo tengo un punto de vista acerca de las religiones
y otra persona tiene otro punto de vista acerca de las religiones, si yo al escuchar su punto de vista me molesto, es porque soy fanático con mi punto de vista. No tiene por qué molestarme el punto de vista ajeno, aunque sea diferente. Si yo pienso que las religiones son lo mejor y otra persona piensa que las religiones son lo peor, no tengo por qué sentirme mal con eso. Es su punto de vista, es su conocimiento en relación a su experiencia, a su grado de conciencia y a su entendimiento, a su raciocinio. Mi punto de vista es diferente, mi comprensión es diferente. No tengo por qué sentirme mal. Si me siento mal con su punto de vista, entonces ya tengo fanatismo. Tengo que entender, para trabajar este fanatismo, que el hecho de que los demás piensen diferente no significa que yo me tenga que sentir mal, que siempre hay que respetar el libre albedrío. Y ahora sí vamos a hablar del punto principal, que es el fanatismo religioso. ¿Sí? Si bien este conocimiento no es ninguna religión institucionalizada, hay muchas personas que caen en el fanatismo con este conocimiento. Nos fanatizamos con los personajes como el Buda, Jesús, el Maestro Samael, etc. Nos fanatizamos con los conocimientos cristianos, judíos, de la Cábala, de la Gnosis, de la Rosacruz, ¿sí? Y creemos que la religión o el grupo fraternal o esotérico al cual pertenecemos es el único que nos puede servir para despertar la conciencia, y que todos los conocimientos son falsos. Pensar así, sentir así, es fanatismo, porque todo conocimiento religioso siempre puede servir a alguna persona de alguna forma que nosotros no sabemos y no comprendemos. Entonces, creer que solamente nuestra religión es la única que puede salvar a la humanidad, hay fanatismo. Y eso hay que estudiarlo, porque en el conocimiento de sí mismo existen muchos fanáticos. En la gnosis existen muchos fanáticos. Y en todos los conocimientos teosóficos, cristianos, etc., existen muchos fanáticos. Y nosotros tendemos esta tendencia fanática y hay que trabajarla mucho, porque esto está dirigida también para uno mismo. Uno también es fanático en algún grado. Entonces, no respetamos la creencia de los demás, creemos que tenemos la única verdad. Entonces encontramos a los padres que quieren imponer su religión a su hijo, ¿sí? Ha pasado en estos estudios en donde personas se acercan a estos estudios porque se sienten atraídos por los conceptos esotéricos que manejamos y que luego comentan que ya no pueden seguir viniendo porque sus padres los están amenazando. A mí en una ocasión, una mamá se me presentó casi reclamándome que porque su hija venía a estos estudios y que ellos eran católicos, ¿sí? Entonces a mí me tocó decir a la señora, sí viene su hija, pero viene por voluntad propia, aquí nadie le está obligando a venir, ¿sí? Y después esta hija vino una vez más a las conferencias, me dijo a mí, disculpa, ya sé que vino mi mamá, ya hablé con ella, que no sé qué, es que ella es muy católica y que no sé qué. No hay ningún problema, se entiende, ¿no? Pero a partir de ese momento, esta mujer ya no regresó a nuestros estudios. Entonces, yo no sé si ya no regresó porque sus padres la hostigaron a no venir, porque estos conocimientos difieren de la religión católica en algunos conceptos. Entonces, a veces aquí hay que hacerle frente a los padres de familia. Si son muy fanáticos de una religión y no nos quieren dejar practicar un conocimiento esotérico alternativo o complementario, hay que hacerles frente con todo respeto, de que somos adultos y de que tomamos nuestras propias decisiones. Porque de lo contrario, nos vamos a dormir la conciencia para no pelearnos con nuestros padres, vamos a acoplarnos a sus conceptos de vida,
que van a limitar nuestro despertar de la conciencia, ¿sí? Encontramos en algunas religiones donde se asesinan a otras personas que practican otras religiones. Entonces, a veces en China o en Japón, en algunos lugares, a los cristianos se les puede encarcelar, ¿sí? Porque a veces no es bienvenida el cristianismo en ese lugar, o en lugares como Egipto, o donde está muy establecido el Islam, ¿sí? Tanto de los cristianos o evangélicos a los islámicos y budistas, como los islámicos a los budistas, a los cristianos. Bueno, hay de todo, ustedes me comprenden. Creen que ellos tienen la única verdad y creen que solamente su religión, a través de su religión se puede llevar a la salvación, cuando la salvación no está en ninguna religión. La salvación de una persona está en la conciencia, en seguir la conciencia o el corazón de cada quien. ¿Y salvarnos de qué? De la ignorancia y del sufrimiento. De esto nos salvamos. ¿Cómo podemos detectar el fanatismo en nosotros mismos y en otras personas? Bueno, existen dos clases de fanáticos. El que predica pero no aplica, el que habla del amor pero es egoísta, el que habla de la libertad pero está lleno de condicionamientos, el que habla de respeto pero no respeta, ¿sí? Y el que aplica de manera extrema, ¿sí? Entonces, personas que creen que a lo mejor tomar café es pecado, y que si ven a una persona tomar café, la agreden y dicen que son hijos del diablo. Entonces ahí hay una aplicación tal vez religiosa muy extremista, ¿no? O personas que si no eres cristiano o no eres evangélico, piensan que eres del diablo. Entonces están aplicando extremistamente sus conocimientos, ¿sí? Interpretan la Biblia de manera literal. Les gusta hablar en nombre de alguien más. No piensan por sí mismos. Siempre te dicen, es que Jesús, es que Buda, es que no sé quién, es que no sé quién otro. Y si tú les preguntas, bueno, ¿tú qué piensas? ¿Tú qué piensas de la vida? ¿Tú qué piensas de la religión? No, lo que yo no pienso, lo que yo pienso no importa. Es lo que dice la Biblia, es lo que dice este libro. Ahí hay fanatismo, porque no piensan por sí mismos, ¿sí? Siempre repiten las mismas cosas, siempre repiten los mismos versículos, las mismas cátedras, siempre de la misma forma. No hay inspiración, no hay creatividad, ¿sí? Son como canciones psicológicas que se graban. Se la viven criticando a sus compañeros. Esto es muy importante. Ya ha pasado en el conocimiento de sí mismo y en la gnosis. Yo he visto muchas personas en las redes sociales que son parte, entre comillas, de la gnosis o del conocimiento de sí mismo, que se la pasan criticando a otros compañeros que están haciendo sus esfuerzos por compartir los conocimientos que tienen, ¿sí? Y se la pasan criticándolos a través de lo que el maestro Samael Aun Weor dijo alguna vez, ¿sí? Y utilizan al maestro Samael como la pistola con la cual disparan y lastiman a otras personas de la gnosis que están haciendo sus esfuerzos por salir adelante y difundir la enseñanza. Si esas gentes que critican a nuestros compañeros son fanáticos, hay que respetar a los compañeros, los esfuerzos que hacen para difundir la enseñanza, aunque no sean de la misma rama de la gnosis, aunque no enseñen el conocimiento como a lo mejor nosotros lo enseñamos. Hay que respetar a los demás porque tienen el derecho de hacer sus esfuerzos de manera en como ellos lo entiendan. Les gusta debatir, son muy intelectuales. Sí, hay muchísimas personas que se la viven criticando y quieren debatir sobre los conocimientos de la gnosis, de la teosofía, del cristianismo, de los versículos de la Biblia. Siempre quieren debatir, ¿sí? Son oportunistas, buscan los grados más altos de las instituciones. Creen que por memorizar una enseñanza ya están a salvo.
Otra característica de los fanáticos son metemiedos, ¿sí? Les gusta hablar de una manera apocalíptica. Y ahí andan en las redes sociales o en las calles diciéndole a la gente: ustedes se van a ir al infierno, su vida es una miseria, ustedes son hijos del diablo, porque no aceptan mi enseñanza, ya vienen los tiempos del fin, y quien no haga lo que yo les estoy diciendo, se van a ir a los mundos infiernos, y presionan, y meten miedo, y no son comprensivos y compasivos con la forma de vida de los demás, sino agresivos. Sí, el yo apocalíptico. Ahí andan en las calles o en las redes sociales, en la gente que está muy metida en el fanatismo, tratando de meterle miedo a la gente. Recordemos que los conocimientos esotéricos se imparten con amor, no con miedo. El miedo es lo opuesto al amor. Habla mal de los que no practican su enseñanza, quieren demostrar que saben mucho. Sí, hay mucha gente que quiere demostrar que sabe de todo esoterismo. Eso es fanatismo. Quien de verdad tiene grado de sabiduría nunca quiere demostrar lo que sabe. Son aficionados a los rituales, etcétera, ¿sí? Todo esto son características del fanatismo y lo tenemos que trabajar en nosotros mismos y aprender a desarrollar la humildad, nunca querer aparentar algo que no somos. ¿Cómo podemos vencer el fanatismo? Al menos con 2 puntos esenciales de los muchos que cada quien pueda comprender. Uno, con la práctica, ¿sí? Quien no practica ya es fanático. Hay que practicar lo que aquí enseñamos. Y 2, mantener con humildad el conocimiento que tenemos. Nunca querer obligar a las personas a aceptar este conocimiento. Nunca manipular a los demás para que acepten este conocimiento. Nunca criticar a los demás por no aceptar este conocimiento. Hay que siempre respetar el libre albedrío de cada persona y ofrecer el conocimiento respetando el punto de vista ajeno y ofrecerlo con amor, ¿sí? Hay que tener humildad y practicar con humildad la enseñanza nos aleja del fanatismo. Vamos con el otro estudio, que es la mitomanía, ¿sí? Otro cáncer que sucede en esos conocimientos esotéricos. La palabra mitomanía viene de la palabra mito, que significa cuento o exageración, y manía, que significa obsesión por algo. Entonces la mitomanía es el defecto de mentir constantemente en busca de atención, admiración y reconocimiento. Es decir, todos tenemos algo de mitómanos. Algo en lo que podemos encontrar mucho la mitomanía es en los hombres que le mienten a las mujeres para poder acostarse con estas mujeres. Entonces esto lo sabrán más las mujeres que nosotros los varones. Ustedes mujeres sabrán cuántos hombres les han metido cuentos para tratar de salir con ustedes, diciendo que tienen influencias políticas, que conocen gente adinerada, que han viajado por el mundo, que conocen de todo tipo de cosas, que son muy espirituales y que por aquí, que por allá, pero son puros cuentos baratos, puras mentiras que están tratando de impresionarte, ¿no? De impresionar a la mujer. Esto se le conoce como mitomanía. Esa maña de mentir para lograr la atención de la gente, y esto se extiende a los conocimientos esotéricos. Entonces la mitomanía es un yo que hace que las personas se sientan Cristos, Budas, Mahatmas o profetas, iluminados, etc. Hay muchas personas en todo el mundo que dicen ser Cristos, profetas iluminados y que han venido a salvar a la humanidad. Son personas que tienen el yo mitómano. Existen muchas personas que dicen ser la reencarnación de Jesús, que dicen ser la reencarnación del maestro Samael, que dicen ser la reencarnación de Juan el Bautista, de Moisés, de Krishna, de Buda. Es más, en internet encontré una persona que dice ser la reencarnación de la suma del Buda, de Krishna y de Jesús, la reencarnación de los tres al mismo tiempo.
que es la reencarnación de la suma de estos tres. Por favor, eso es mitomanía. Ustedes pueden encontrar en las redes personas que dicen ser la reencarnación del Maestro Jesús. Y ahí les salen un top 10 de muchas personas que dicen ser la reencarnación del Maestro Jesús. ¿Sí? Estas dos imágenes que vemos aquí son reales de dos personas que existen contemporáneamente al mismo tiempo y que dicen ser la reencarnación de Jesús. ¿Sí? Y existen muchas otras que viven al mismo tiempo. ¿Cómo está esto? ¿Sí? Se da por el yo mitómano. Yo mitómano viene del defecto de delirio de grandeza. Estas personas no solamente mienten a los demás o tratan de convencer a los demás, sino que se mienten a sí mismas y ya están convencidas de que son Jesús, Buda, Krishna, Lao Tse, Juan el Bautista, Moisés o otra persona. ¿Sí? Estas personas siempre cambian su apariencia, siempre tratan de vestirse como se vestían estos personajes. No mantienen la humildad de vestir como viste cualquier persona en estos tiempos, sino que siempre van a buscar un atuendo que impresione a las personas para que lo sigan. Entonces, estas personas siempre están en busca de seguidores. No buscan enseñar a las personas a que aprendan a resolver sus problemas y sean independientes, sino que buscan resolverles los problemas a las demás personas y buscan que las demás personas desarrollen una dependencia hacia ellos. Aquí vemos la imagen, como estas personas les encantan. Miren este hombre, ¿sí? Que está siendo llevado en una silla por mujeres, ¿sí? No mantiene la humildad. Quieren que le sirvan como rey. ¿Sí? Esto es parte de la mitomanía, señores. Tenemos que tener muchísimo cuidado. No hay que dejarnos engañar. ¿Sí? Hay que matar el yo fanático, porque si no matamos el yo fanático es la que nos va a llevar a ponernos a los pies de estas personas. Si estas personas se aprovechan de la fe, ¿sí? De la gente humilde que de verdad cree en Dios, ¿sí? Y se aprovechan de ellos diciéndole que ellos son Dios, ¿sí? La gente que a veces es muy ingenua y que tiene una fe muy humilde, pues es engañada, lamentablemente. Entonces, no nos dejemos engañar, ¿sí? Recuerden que los maestros de sabiduría viven con humildad. Los maestros de sabiduría viven entre nosotros y ni cuenta nos damos. Y instruyen a las personas que únicamente ellos consideran ya propias de ser instruidas. Hay que mantener la humildad. No hay que estar dando nuestro dinero, nuestro tiempo, ser esclavo de otras personas. Como lo vemos en las imágenes, nadie nos puede dar la salvación. Nadie tiene la salvación. La salvación está en nuestros corazones. Cuando Jesús dijo, yo soy la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es a través de mí, en ese momento el Maestro Jesús hablaba en el nombre del Cristo. No hablaba en el nombre de su personalidad, de Jesús de Nazaret, sino hablaba en el nombre del Cristo. Y todos tenemos al Cristo dentro de uno mismo. ¿Sí? En nuestro ser, nuestro espíritu o nuestro corazón. Si queremos llegar al Padre, hay que aprender a seguir a nuestro corazón, porque solamente a través del corazón podemos llegar al Padre, del corazón o de la conciencia. ¿Sí? Entonces, dejemos de seguir a otras personas. Tengamos en cuenta de que aunque las demás personas tengan poderes psíquicos, puedan adivinar tu futuro, puedan levitar, etcétera, no significa que sean maestros espirituales, ¿sí? Aprendamos a ser independiente. Hoy en día existen muchos falsos profetas. Y aquí les pongo a dos rápidamente, ¿sí? Líderes sectarios como Jim Jones, ¿sí? Del Templo del Pueblo, y Kate Raniere de la secta Nexip.
¿sí? Dos grandes personas que fueron líderes sectarios, que llegaron a crear congregaciones con muchas personas, donde salieron a la luz que habían abusos sexuales de todo tipo e inclusive asesinatos, ¿sí? En el caso de Jim Jones, que se fue a vivir con 900 personas a un lugar cerca de Venezuela, porque supuestamente iban a recibir la salvación. Cuando el gobierno de Estados Unidos fue a buscar a esa gente, Jim Jones mandó a envenenar a las 900 personas y creó un asesinato, o se dice que suicidio colectivo. Niños, adolescentes y adultos que seguían a esta persona terminaron siendo asesinados por Jim Jones. En el caso de Kay Raniere, de la secta Nixie, ¿sí? Donde las mujeres eran marcadas como caballos o como vacas, ¿sí? Por este personaje, y eran abusadas sexualmente y esclavizadas, ¿sí? Todo este tipo de casos se dan con estas sectas. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque es muy peligroso, ¿sí? Recordemos que los maestros de sabiduría nunca se van a relacionar sexualmente con sus discípulos. Nunca les van a estar pidiendo que les sigan, que les crean. Nunca les van a pedir su dinero. Los maestros de sabiduría entregan el conocimiento humildemente para quien está abierto a recibirlo, y quien no, hay libre albedrío. En vez de seguir a otros, debemos siempre de seguirnos a nosotros mismos. Entonces, hay que trabajar la mitomanía. No por ser instructor, por ejemplo, nos vamos a sentir iluminados. Yo no me puedo sentir mejor que ustedes o que otras personas, porque eso sería mi yo mitómano. No, somos iguales, cada quien haciendo su trabajo como puede, con todas sus fuerzas, cometiendo errores, cayéndonos y levantándonos, ¿sí? Respetando el libre albedrío de los demás. Entonces hay que trabajar la mitomanía, no somos Cristos. Hay que tener cuidado con los sueños, porque en algunos sueños astrales se cuelan egos que pueden tomar la figura de Jesús, del Buda, y que nos pueden decir: tú estás iluminado, tú salva a otras personas, ¿sí? Y luego uno, cuando despierta, ya se cree iluminado y ya quiere formar una congregación, que porque en los sueños un ángel les dijo que lo hicieran. Pero muchas de esas veces esos sueños están hechos por demonios que se hacen pasar por ángeles o maestros de sabiduría. Mucho cuidado con los sueños, ¿sí? Entonces siempre hay que reflexionar los sueños que tenemos, porque nos pueden engañar, ¿sí? Los maestros de sabiduría nunca nos van a pedir que estemos creando congregaciones y que nosotros estamos iluminados y que somos los únicos para salvar a la humanidad. Eso es de demonios, ¿sí? Entonces, hasta aquí mis palabras, hermanos. Espero que les haya gustado esta conversación. De verdad no quiero ser agresivo ni de criticar a ninguna persona, sino simplemente pues entrar en los estudios como debe de ser, profundizando, reflexionando, viendo nuestros errores, con la intención de que podamos corregirlos, con la intención de que podamos ser mejores personas, que no nos dejemos engañar tan fácilmente con otras personas y podamos seguir siempre adelante con nuestros estudios esotéricos. Mi nombre es Víctor Guzmán González. Dejen sus comentarios, sus inquietudes, aquí se las vamos a contestar. No se olviden de compartir la enseñanza, de etiquetar a sus amigos, ¿sí? De reflexionar, hacer una meditación de este tema para que ustedes profundicen en qué fue lo que entendieron sobre este tema y que lleven a cabo su trabajo interior con mucha paz fraternal que les deseo de todo mi corazón. Nos vemos el próximo jueves. Chao.